Perfecto, entonces, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra primera charla del grupo de interés. Vamos a abordar el tema de generalidades del sistema nervioso, parte uno. Como les decía ahorita, hace un momento, vamos a ver hoy el tema del componente estructural del sistema nervioso. Entonces, vamos a ver embriología y anatomía del sistema nervioso, temas muy importantes que todos debemos saber como estudiantes de medicina. Y bueno, antes de eso vamos a hacer algo muy dinámico. Vamos a entrar a un Kahoot, las personas que quieran. No es obligatorio, pero recuerden, las personas que consigan más punticos por todos nuestros Kahoot que se van a hacer antes de las charlas, van a obtener más puntos. Y al final de cada neuromes vamos a darles un premio a los tres mejores. Entonces anímense. Si quieren participar, perfecto. Y bueno, ya habíamos dado como el espacio hasta las 5:10, ya son las 5:11. Vamos a empezar aquí con el cuisecito de una vez. Bueno, entonces vamos con nuestra pregunta de prueba, ¿sí? Perfecto, entonces sí estamos aquí recibiendo respuestas, eso está perfecto. Top, muy bien. Listo, entonces ya tenemos ahí la plataforma bien para empezar a seguir con nuestro cuisecito. Entonces vamos con la primera pregunta oficial, la que ya empieza a contar puntos para el final del neuromes. Bueno, hambre. Bueno, vamos, vamos. Bueno, es el día 28 del desarrollo embrionario. Ahorita vamos a profundizar todo esto. El día 25 es cuando se cierra el neuroporo craneal. De resto, no son fechas importantes para el desarrollo del sistema nervioso. Bueno, sigamos. ¿Verdadero o falso? El putamen y el globo pálido forman el núcleo estriado. Uy, bueno, el putamen y el globo pálido conforman el núcleo lentiforme, ¿sí? O lenticular. Entonces, aquellos que conforman el núcleo estriado vienen siendo el, ¿qué? El tema del putamen junto al núcleo caudado. Ok, entonces vamos a seguir con esto. Bien, aquí ya tenemos primeros puestos. Vamos a seguir. Listo, tiene 33 vértebras el cuerpo humano en la población promedio.
muy bien. Ahí vamos con esos puestos. Seguimos con nuestra penúltima pregunta, también de embriología. Muy bien, la microglía. La microglía proviene de la cresta neural y por eso es de las cuatro opciones la que no proviene del tubo neural. Y nuestra última pregunta de verdadero o falso. ¿La hoz del cerebro se inserta en la cresta de gallo del hueso etmoides? Y bueno, ya con esta pregunta podremos hacer un pronóstico de quiénes van a quedar de los tres primeros. Entonces, anímense, anímense. Vamos con esa respuesta rápida. Listo. Es verdadero. La hoz del cerebro se inserta en la cresta de gallo del hueso etmoides. Ok. Entonces veamos cómo quedó nuestro podio. En el podio tenemos de tercero a Juan Berrín. De segundo tenemos a Nicole. Bueno. Y de primero tenemos a ver, ¿quién nos pone? A ese. Bueno, entonces, felicitaciones. Obviamente, todas las personas aquí tienen la misma oportunidad de poder llegar a los tres primeros puestos. Recuerden que vamos a tener muchas charlas más. Mañana vamos a hacer otro Kahoot en la de Generalidades 2, en la que hablaremos de histología y fisiología. Bueno, entonces, empecemos con nuestra charla propiamente. Va aquí a compartir el PowerPoint. A ver. Listo. Entonces, no sé, ahí están viendo la exposición. Sí, Pache, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, como les decía, bienvenidos a nuestra primera charla. Vamos a abordar hoy embriología y anatomía. Entonces, esta es la primera sección de todas en las que empezamos a hablar del grupo de interés, integraciones Brodmann, todo el componente académico del grupo de interés. Esta es nuestra primera charla y aquí tenemos la banderita que va a significar pues todo el trayecto en el tema académico del grupo de interés propiamente. Bueno, primero, empecemos con embriología. No se olviden, al final de la charla les voy a compartir el PDF para que ustedes puedan tener todos estos datos. ¿Listo? Entonces aquí vienen varios esquemas y demás que son muy sencillos también de tratar. Con respecto a la embriología del sistema nervioso, ¿qué debemos tener en cuenta? De pronto para las personas que pues, nos estén acompañando hoy de semestres para la sabana, que tengamos de primero o de segundo, que pues aún no han visto todavía el tema del componente del sistema nervioso, o en general a cualquier persona que pues no llegue a acordarse muy bien del tema, nosotros tenemos que en los embriones tenemos tres capas, ¿sí? De las cuales se originan todo. Se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo, se llaman así. ¿Cuál nos compete en el sistema nervioso? El ectodermo. El ectodermo es el que llega a formar de la siguiente forma a lo que viene siendo el sistema nervioso. Entonces voy aquí a dibujar un poquito de lo que llega a pasar en este instante. Bueno, entonces tenemos por aquí a el embrión, por lo general tiene esta forma en los dibujitos. Y cuando nosotros lo ampliamos, nosotros identificamos que aquí la primera capa, la que se encuentra arribita, la llamamos ectodermo, y en esa es la que nos vamos a enfocar. Esta capa tiene que llegar a invaginarse, en cierta medida, para generar
tema de la cresta neural, del tubo neural en general. Y todo esto, ¿cómo llega a formarse? Pasa lo siguiente. Tengamos en cuenta esto. A ver. Nosotros tenemos que imaginar a ese ectodermo, ¿sí? Lo llaman también a veces el neuroectodermo, ¿sí? Por el hecho de formar al sistema nervioso. Entonces tendríamos algo parecido a esto y que con el paso de los días va a llegar a formar a lo siguiente. Tendríamos aquí un tubito junto a una pequeña cabecita que le llamamos la cresta neural, ¿sí? Ok, ahora, estos dos se llaman los pliegues neurales, estos dos amigos. Y así es como se forma en general la estructura base del sistema nervioso. Nosotros necesitamos un ectodermo que se invagine para formar a través de los pliegues neurales estos dos componentes, el tubo neural, tubo neural, y segundo, a la cresta neural, los más importantes en el desarrollo del sistema nervioso. Primero, debemos tener en cuenta que todo este asunto del sistema nervioso empieza, por lo general, a formarse en la mitad de la tercera semana del desarrollo embrionario, ¿sí? Pero cuando ya tenemos formado nuestro tubo neural, debemos empezar a hacer lo que empieza a suceder aquí en estos dibujos, empezar a sellarlo, ¿sí? Que no exista ningún vacío entre estos dos pliegues neurales y que entre ellos se comiencen a pegar entre sí. Es como echarle ahí pegamento, colbón, lo que sea, y ahí quedan fusionados entre ellos, que no quede ningún espacio. ¿Mm? Cuando no queda ningún espacio en este eje central, lo que nos faltaría sería cerrar estos últimos poros, el de aquí arriba y el de aquí abajo. Esos dos poros que quedan arriba y abajo se llaman los neuroporos, ¿sí? El neuroporo craneal, ¿por qué se llama así? Pues claro, es el que va hacia la cabeza del embrión. ¿M? Y el neuroporo caudal, ese es el que va hacia el tema de la colita del embrión, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se cierra el neuroporo craneal? Ese se cierra en el día 25 del desarrollo embrionario aproximadamente, es lo que se tiene como promedio, ¿sí? Y en el neuroporo caudal tenemos, ¿cuándo? El día 28, ¿sí? Que esta era nuestra pregunta del quiz, ¿sí? El día 28, cuando se cierra el neuroporo caudal, ¿ok? Esto es, por lo general, la base para empezar a entender lo que viene de ahora en adelante. Cuando se cierra ese tubo, queda formado esto. Se comienzan a agrandar un poco más ciertas regiones de ese tubo, ¿sí? Que se comienzan a prolongar, comienzan a formar por aquí una bolita, por aquí otra bolita, y todo eso va a tener un sentido ahorita. ¿M? Cada una de estas se llama vesícula, ¿sí? Cada una de ellas. En la embriología nosotros tenemos 3 tipos de vesículas y 5 tipos de subvesículas, ¿m? De ese tubo neural gigante. Las 3 vesículas, esto se comienza a formar a partir del segundo mes del desarrollo embrionario. ¿M? Y tenemos la primera, el prosencéfalo. Esa es la primera vesícula, ¿m? La cual se divide en dos, el telencéfalo y el diencéfalo. ¿M? El telencéfalo va a originar lo que vamos a estudiar ahorita en anatomía, que es el cerebro propiamente dicho, los ganglios de la base y el hipocampo. ¿M? El diencéfalo, ¿a quién genera? A lo que encontramos en anatomía llamado como el diencéfalo, que son todos los tálamos, ¿sí? El tálamo, hipotálamo, epitálamo, ¿sí? Cada uno de ellos. Ahora, el mesencéfalo es la segunda vesícula que nosotros tenemos, propiamente, y es la que va a originar al techo, al tegmento y al pie peduncular, que cada una de esas porciones viene siendo en general el mesencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo propiamente dicho, el que en anatomía vamos a conocer así, el mesencéfalo. El rombencéfalo es nuestra tercera vesícula que
se compone de dos subvesículas. La primera de ellas se llama metencéfalo, que genera el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, que origina el bulbo raquídeo. Yo siempre he tenido como tal, como una ayuda para no olvidar esto de metencéfalo y mielencéfalo, porque pues uno se puede llegar a confundir con esto. Y es que ¿cuál va primero? ¿Sí? En las vocales. A, E, I, O, U. Yo digo eso. Entonces, no, primero va la E. Entonces yo tengo primero metencéfalo. Metencéfalo es el que origina el puente. ¿Y cuál vocal sigue? Mielencéfalo. ¿Mm? Entonces el mielencéfalo es el que genera lo último, el bulbo raquídeo. ¿Sí? Eso es lo que yo digo. Entonces primero va la E y luego ya ahí me ocupo de la letra I. Eso es como yo llegué a aprendérmelo de una forma muy loca, pero ahí está. El metencéfalo y el mielencéfalo, que son los precursores, respectivamente, del puente y el cerebelo, y el bulbo raquídeo. ¿Mm? De resto, en el tubo neural no surge otra vesícula. O sea, las células no comienzan a prolongarse tanto como para generar cada una de estas bolsitas y dejan un tubo en general así. ¿Mm? Por eso, eh, cuando ese tubo ya no tiene otra vesícula, sino que es así redondito, continuo, se forma el precursor de la médula espinal. ¿Mm? Y como dato adicional, es que la glándula hipófisis, que en ninguno de estos lo mencioné, ella tiene un origen también ectodérmico, pero propiamente de la cavidad oral primitiva, que también se llama el estomodeo. ¿Mm? Del estomodeo surge como la bolsa de Rathke, ¿sí? Esa es, como tal, el origen de la glándula hipófisis y que proviene del ectodermo también, como todo el sistema nervioso, pero ¿quién lo diría? Proviene de lo que antes era nuestra boca, el estomodeo. Ok, ahí está. Ahora, ya que conocemos el tema de las vesículas, todo lo que va hacia arriba, ¿qué pasa con lo de abajo? ¿Qué pasa con la médula espinal? Y en general con el tejido nervioso en general, ¿cómo se empieza a organizar en el tema de la embriología? Primero, durante los, en general el mes cuarto en promedio, es cuando se comienza a organizar el tejido nervioso. ¿Mm? Se comienza a organizar en una sustancia gris y en una sustancia blanca, que depende del órgano en el que estemos para conocer cuál es su distribución. En cada uno de ellos, en el cerebro, en el diencéfalo, en el mesencéfalo, en el puente del cerebelo, o en el bulbo raquídeo, o en la médula espinal, siempre va a tener una organización totalmente distinta. ¿Mm? Y todo se debe gracias a esto, a que existe una organización del sistema nervioso en la embriología. ¿Y cómo surge? A partir de tres capas distintas, totalmente distintas. La primera de ellas es de pronto la más sencilla y la que se relaciona sobre todo con el canal medular, con la médula espinal, o mejor dicho, el huequito por donde va pasando todo el líquido cefalorraquídeo en la médula espinal. ¿Mm? En este habitan unas células que vamos a ver mañana que se llaman los ependimocitos y ellos surgen nada más de esa capa, la capa ependimaria, la primera de ellas. Segundo, la capa del manto y la capa marginal, que es la tercera, esas son las que pueden cambiar su distribución según el órgano en el que estemos. ¿Por qué? Porque la capa del manto, que es la que ustedes observan, por ejemplo, aquí, ella lo que hace es ser el precursor de la famosa sustancia gris, o sea, donde nosotros tenemos a los cuerpos neuronales propiamente. Y la capa marginal, ¿sí? Esta de acá, todo lo que ustedes ven de blanco por aquí, viene siendo la sustancia blanca, el precursor de la sustancia blanca. Y claro, cada uno de ellos comienza a tener una organización totalmente distinta para cada uno de los órganos. Ok. Ya pónganle que al finalizar el mes quinto, ya esto está completamente organizado y lo único que tiene que llegar a hacer el sistema nervioso de ahora en adelante hasta los 18 años es mielinizar, producir mucha mielina. Hasta los 18 años se acaba el proceso de mielinización, que es en general el proceso final
de la embriología, el final de la mielinización. Y esto gracias a cuáles células ocurren, obviamente las veremos mañana, pero toca mencionarlas, que son los oligodendrocitos y las células de Schwann, dependiendo del sistema nervioso en el que estemos, el central o el periférico. Pero eso va a ser algo más del tema de la charla de mañana. Por hoy, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Cómo se organiza el tubo neural? El tubo neural, ¿por qué forma esas vesículas? ¿Qué estructuras salen de esas vesículas? Y cómo se empieza a organizar dependiendo del órgano en el que esté, dependiendo de la placa del manto o la placa marginal, y que hasta los 18 años las personas mielinizan su sistema nervioso. Nada más. Eso es lo que tenemos que conocer de la embriología en general. Y obviamente, tres fechas muy importantes. El cierre del neuroporo craneal, día 25, del caudal, 28, y el tema de la organización, cuando empieza aproximadamente en el mes cuarto, en promedio. Este es cuando ya se empiezan a organizar el tema de la sustancia gris y la sustancia blanca. Y por último, del tema de embriología, es conocer qué células se originan tanto de la cresta neural como del tubo neural. Entonces, no nos olvidemos que por aquí, antes de ello, nosotros estábamos imaginando por aquí al ectodermo, ¿cierto? Esto era plano y se empezó a invaginar hasta que formó a estos dos amigos. ¿Mm? Encontramos este esquema muy bonito del libro de neurociencias de Netter, es muy lindo, en el cual la cresta neural está enunciada con este color como rosadito y el tubo neural aquí en azul. Cada una de las células que van dependiendo de estas estructuras embrionarias van siendo enunciadas por acá. ¿Mm? Cada una de ellas la vamos a profundizar mañana en la histología, obviamente, pero es esencial conocer lo siguiente. De la cresta neural surge sobre todo el componente sensitivo del sistema nervioso. ¿Mm? Por eso aquí encontramos a las neuronas unipolares, ¿sí? Las neuronas bipolares, que son primordiales, por ejemplo, en el tema de retina, las células bipolares. También encontramos por aquí las meninges, la pia madre, la aracnoides, aquí están. Las microglías, ¿sí? O microgliocitos, ahí están. Las células satélite, que hacen parte de, sí, son como los hermanos pequeños de lo que vienen siendo las células de Schwann, pero ahí están. ¿Mm? Y en general eso es lo que proviene de la cresta neural. Sobre todo, neuronas de componente sensitivo, sobre todo, obviamente, por aquí hay unas multipolares, claro que sí, pero ellas tienen un origen mucho más importante, como lo pueden ver aquí en el tubo neural. Entonces, son sobre todo neuronas de componente sensitivo del cuerpo humano, las meninges y la microglía, nada más. Eso es lo que surge de la cresta neural. Con respecto al tubo neural, en el tubo nosotros tenemos al resto de cosas. Tenemos a los ependimocitos, a los oligodendrocitos, a los astrocitos, fibrosos y protoplasmáticos, y al resto de neuronas, que son sobre todo de componente motor y de interneuronas o de interconexión. ¿Mm? Entonces ahí están todas las células habidas y por haber de todo el sistema nervioso. Ahí están. ¿Mm? Y eso es lo que nosotros llegamos a entender de lo que viene siendo la embriología vista desde qué células comienzan a originarse desde la cresta neural y el tubo neural. ¿Mm? Eso es. Ok, no sé si al finalizar como esta sección de embriología tengamos alguna pregunta, algo que quisiéramos conocer. Es la verdad algo muy sencillo. No hay Bueno, manos levantadas, Pacho. ¿hay manitas levantadas? Es que no veo. No, 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 ¿No? Ah, no. bueno, bueno, listo, perfecto. Entonces, pasemos ahora al resto. Ah, bueno, aquí sí están escribiendo por el grupo. No, 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 tranqui, si quieres Mentira, habla. sí. Vaya. Dale, dale, no te preocupes. Bueno, era el tema de conexión. Bueno,
no, no de las manitas, pero bueno. Eso es del tema estructural embrionario. Es sencillo, como les decía. Ahora el tema de anatomía es un poco más complejo, claro que sí, pero es muy interesante comenzar a entender cada uno de estos conceptos. A ver, empecemos por el cráneo. No nos vamos a detener obviamente en cada uno de los accidentes óseos del cráneo, porque pues sería algo muy extenso, pero sí tener en cuenta una visión general de lo que viene siendo el cráneo y en general de la estructura ósea que recubre al sistema nervioso. El cráneo en general tiene todos estos huesos que encontramos aquí en colores, afortunadamente, que vienen siendo el hueso frontal, el hueso cigomático, el hueso maxilar, el lagrimal y demás. Claro, esto es muy importante, pero hay algo que para el componente nervioso es extremadamente importante y es cómo este se relaciona con la salida y entrada de los componentes nerviosos. Por ejemplo, lo que vamos a ver ahorita, que viene siendo la anatomía del endocráneo y el exocráneo, eso es muy importante. De resto, esto es un componente más bien superficial de lo que son los huesos del cráneo, claro, pero como les digo, lo más importante del sistema nervioso para el tema óseo es conocer cuál es su relación con sus componentes. Entonces, esto es más superficial, tener de nuevo una vista más general de cada uno de estos huesitos. Em, y tener en cuenta que cada uno de ellos se va a relacionar con un componente nervioso específico que lo vamos a ver ahorita en un dibujo. Cada uno de estos componentes, que son varios, son demasiados, en realidad hay algunos que son mucho más importantes que los otros, claro que sí. Aquí encontramos todos los huesos que forman al cráneo en su superficie y en la próxima diapositiva encontraremos su relación con los componentes nerviosos. Pero debemos tener en cuenta, y sobre todo para las personas que pues aún no hayan visto el tema de anatomía, aún, es lo siguiente. Si nosotros partiéramos el corazón, perdón, el cráneo por la mitad, ¿sí? Como en una sección transversal, axial, nosotros lo que veríamos sería lo siguiente. Si lo vemos desde arriba, aquí encontramos varios huesos. El primero de ellos, que en realidad es muy importante, es el tema del hueso frontal, claro que sí. El hueso frontal es muy importante por el tema de las impresiones que generan los vasos sanguíneos que irrigan al cerebro. Entonces aquí encontramos cada una de estas impresiones que comienza a formar en el hueso frontal. De resto no tiene otro tipo de accidentes así muy relevantes. Em, y podemos encontrar el siguiente hueso, el hueso etmoides. El hueso etmoides es muy importante porque tiene relación con dos componentes del sistema nervioso, la cresta de gallo o la cresta galli. Em, Ahí se inserta la hoz del cerebro, que es una dependencia de las meninges, específicamente la dura madre, que recubre al cerebro y ella se pega ahí. Es como el cimiento que tiene para poder edificar toda la estructura que recubre al cerebro. Y la lámina cribosa, que vienen siendo cada uno de estos agujeros en el hueso etmoides, por ahí se comienzan a insertar cada uno de los filetes del nervio olfatorio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque por ahí vamos a tener directa relación con lo que viene siendo la cavidad nasal. Ok. El hueso esfenoides es uno de los más complicaditos, digámoslo, en el tema de cráneo, pero en realidad es el que más relación puede llegar a tener en cierta medida con el sistema nervioso. El hueso esfenoides tiene un ala menor y un ala mayor. El tema del ala menor viene siendo por esta parte, por cada una de estas secciones. Y el ala mayor, toda esta gran porción que encontramos por aquí. El ala menor tiene esta pequeña dependencia que son las apófisis clinoides anteriores. No es nada más que una especie como de cubierta que puede tener la glándula hipófisis que se va a situar en el cuerpo del esfenoides, que es lo que les voy a explicar ahora. Y es que el cuerpo del esfenoides contiene el espacio perfecto para que ahí se sitúe la glándula hipófisis.
Entonces lo que hace la función de la clinoides anterior, obviamente aquí tenemos las clinoides posteriores, ¿sí? Es protegerla en cierta medida. Y también permitir el paso de ciertos componentes vasculares y nerviosos que vamos a empezar a enunciar ahorita. Ok, por aquí tenemos algo que se denomina el surco prequiasmático. Es muy importante porque ahorita vamos a encontrar al nervio óptico, ¿sí? Algo que se va a detallar, evidentemente, más en el tema de la charla del examen neurológico, pero el quiasma óptico se sitúa aquí, en este surco. Por esta sección encontramos la glándula hipófisis o pituitaria, aquí se ubica en la silla turca, y se va protegiendo por cada una de ellas, las clinoides. Bueno, en el ala mayor encontramos sobre todo impresiones de vasos sanguíneos y los agujeros que comienzan a tener componentes vasculares y nerviosos, que obviamente son muy extensos y ahorita los encontraríamos en una diapositiva, pero que no los vamos a ahondar tanto por el hecho de ser pues algo más extenso y sobre todo relacionarlo como un tema también de comprensión y sobre todo de memoria, el componente de cada uno de los agujeros del cráneo. El hueso temporal es muy importante por el hecho de tener una porción plana o escamosa y una porción petrosa, que es en la que se acumulan muchísimas cosas. Por aquí comienzan a pasar nervios, el famoso nervio petroso menor, el nervio petroso mayor y los senos venosos que ahorita vamos a ver, el petroso superior y el sigmoide. Adicionalmente, por esta sección se comienza a identificar el ganglio del nervio trigémino, que también genera su impresión en esta parte. De resto, encontramos por aquí más impresiones en el hueso parietal de vasos sanguíneos, claro, pero no tienen como tal un accidente óseo relevante. Del hueso occipital podemos tener el tema de lo que viene siendo el clivus, que llega a conectarse junto al esfenoides para formarlo en esta parte y conectarse de esa forma con el agujero magno. El agujero magno es por donde sucede el paso de lo que viene siendo el bulbo raquídeo y ya para la formación de la médula espinal finalmente. De resto, son otro tipo de accidentes óseos que obviamente exceden el componente de la charla al ser de generalidades. Y como pueden ver, hay algo muy general y no por eso poco importante, y es el hecho de dividir al cráneo en tres fosas. Una fosa craneal anterior, una media y una posterior. Sobre todo, las lesiones se tienen que describir cuando se observan en una tomografía y demás, en su ubicación. En la fosa craneal anterior, que se encuentra por esta sección, por aquí, por este margen del esfenoides, y por la porción petrosa del hueso temporal, aquí se dibuja también el límite entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Y esas son en general las divisiones que puede llegar a tener el cráneo aquí. Y ya desde una vista mucho más general, pero ahora exterior, encontramos, claro, más accidentes óseos, muchos más, pero hay un claro, se relacionan más con los componentes nerviosos y son los agujeros. De nuevo, lo más importante, agujeros, agujeros, agujeros por todo el tema del cráneo. Y también resaltar dos cosas, que aquí existen muchos lugares de inserciones de músculos. Por aquí está la apófisis pterigoides, muy importante, el tubérculo faríngeo, que son importantísimos, la apófisis estiloides, para la inserción de músculos. Son varios que son los importantes, pero en general son los agujeros del cráneo los que llegan a dar como su relevancia en el sistema nervioso. De resto, los cóndilos del hueso occipital, obviamente para la articulación, que va a ser dada junto a la primera vértebra que viene siendo el atlas. Ok, estos son los componentes del cráneo, como les digo, esta pues al ser una charla sobre todo de generalidades, pues no profundizamos mucho en ellos, pero es darle el tema de su importancia. Tener esta lámina a la mano es muy importante por el hecho de conocer si existe pues algún tipo de masa, por ejemplo, o algún tipo de lesión intracraneal que llegue a vulnerar la ubicación de cada uno de estos agujeros, pues claro, llega a vulnerar los componentes
de estos agujeros que se comienzan a observar por acá, generando los famosos efectos de masa que pueden ocurrir. En general es eso, pero sobre todo es un componente más de comprensión de cada uno de los nervios en específico, que es algo que ya se profundiza un poco más en el examen neurológico para poder evaluar cada una de la función de ellos, pero es también un ejercicio de memoria, y eso es lo importante, también encontrarlo como de esa manera, y que al fin y al cabo los contenidos de los agujeros del cráneo vienen siendo muy importantes para el componente nervioso. Con respecto a la columna vertebral, tenemos algo muy importante, 33 vértebras en total. Aquí vamos a profundizar en unas cositas muy puntuales, cómo diferenciar una vértebra dependiendo de su localización, y también cada uno de los ligamentos y estructuras extravertebrales que llegan a ser importantes para el componente de la columna. Entonces tenemos por aquí, en esta sección lateral, esos componentes que les menciono, entonces varios ligamentos. El ligamento supraespinoso, ¿por qué se denomina de esa forma? Bueno, porque cada una de las vértebras comienza a tener estas dependencias. Una apófisis espinosa, que es la que va hacia atrás, que es la que nosotros podemos tocar por detrás de nuestras espaldas, ahí están, y aquí hacia los lados, obviamente estos ya no lo podríamos tocar, obviamente, que son las apófisis transversas, ¿sí? Las apófisis transversas llegan a ir como en dirección lateral a cada una de las vértebras y el cuerpo de la vértebra en general. Obviamente el tema de los discos intervertebrales es algo muy sencillo, ya ahorita lo vamos a mencionar, pero era como para tener en cuenta por qué se llama este primer ligamento el ligamento supraespinoso. Entonces tenemos el ligamento supraespinoso, luego tenemos el ligamento interespinoso, por el hecho de estar entre las apófisis espinosas de cada una de ellas, y luego al ligamento amarillo. El ligamento amarillo es el paso perfecto para que nosotros tengamos acceso al canal medular, donde se pueda recoger, obviamente, líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Algo esencial que debemos tener en cuenta. Aquí hay otras estructuras importantes que recubren a los cuerpos vertebrales, que son estas estructuras más gorditas, que es el ligamento longitudinal posterior, o sea, el que va atrás de los cuerpos, y el que va hacia adelante, el ligamento longitudinal anterior. Aquí lo tenemos. Entonces ahí tenemos esas estructuras extravertebrales importantes de soporte, sobre todo, que vienen siendo, pues claro, el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el amarillo. En secuencia va a ir con el canal medular y luego encontraríamos al ligamento longitudinal posterior, el cuerpo vertebral propiamente, y por delante de él encontraríamos al ligamento longitudinal anterior. Esa es la secuencia en general. Y con respecto a los discos intervertebrales, es importante tener en cuenta que tienen dos estructuras que los conforman, una periférica y una central, ¿sí? Una periférica que se llama el anillo fibroso, ¿sí? Y el núcleo pulposo, que es la central. Esas son las dos porciones que conforman la estructura de un disco intervertebral en general. De resto, obviamente, esto está compuesto por el colágeno, y aquí encontramos cada una de sus laminillas que conforman a los discos intervertebrales. De resto, ¿qué más podemos encontrar en las vértebras generalmente? Podemos encontrar pedículos, ¿sí? Y también láminas. ¿Estas dónde se van a encontrar? Bueno, eso depende sobre todo en la localización en la que estemos, dependiendo de la vértebra que vayamos a mirar. Entonces empecemos. Es algo muy sencillo, pero les va a dar como los tips. En el atlas, ¿cómo se diferencia del resto de vértebras? Él, por lo general, es una vértebra que tiene, obviamente, el paso de los componentes del agujero vertebral, que es este que encontramos por aquí. Y algo distintivo de él, que es tener un tubérculo anterior y posterior muy pequeño. Adicionalmente, el atlas
va a tener el tema de las caras articulares para poder llegar a tocar los cóndilos del occipital, del hueso occipital, para formar esa articulación entre el hueso atlas, el occipital y el axis, que es la segunda vértebra cervical y que se caracteriza definitivamente por el diente del axis. ¿Sí? Esa es la característica distintiva de esta vértebra cervical y es eso. De resto, las vértebras cervicales llegan a tener una apófisis espinosa, o sea, la que nosotros sentimos atrás, en nuestras espaldas, bífida. ¿Mm? Esa es otra cosa distintiva de las cervicales. Y a medida que nosotros vayamos bajando, esta apófisis espinosa se junta hasta formar una grande y elongada, que es la vértebra cervical C7, que es la que nosotros tocamos como ya muy prominente por la región posterior de nuestros cuellos, ¿sí? Ahí es donde nosotros llegamos a sentir la apófisis espinosa de C7, que es la más prominente de todas, ¿ok? Entonces recordemos el tema del atlas, tubérculo anterior y posterior muy pequeño, el axis, el diente, y las cervicales que tienen estas apófisis espinosas bífidas, que llegan a ser únicas a medida que vayamos bajando. Las torácicas. En ellas encontramos una apófisis espinosa que mira hacia abajo en general. Y también que tienen un cuerpo más grande, pero no tanto como lo viene siendo las lumbares, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero hay un componente distintivo, y es que, claro, al ser torácicas, necesitan las caras articulares para las vértebras, perdón, para las costillas. Y ya teniendo esas caras articulares para las costillas, eso es lo que llega a ser como distintivo de ellas. ¿Mm? Con respecto a las lumbares tienen el cuerpo vertebral más grande de todos. Eso es lo distintivo de ellas, muy grande. El sacro, evidentemente, su figura tan característica, los agujeros sacros anteriores y posteriores por los cuales comienza a discurrir pues, el tema ya nervioso, que ya proviene del tema de la columna perdón, de la médula espinal, y que llegan a pasar por aquí, por los agujeros sacros. De resto, él tiene esa forma característica y se relaciona con el coxis, que es el último de los huesitos de las vértebras, por acá, que lo encontramos en esta sección. Listo. Así es como nosotros podemos diferenciar las vértebras. El atlas, de nuevo, tubérculo anterior y posterior muy pequeño. En el axis, el diente del axis, las cervicales bífidas, y que a medida que bajamos llegamos a C7, que es la más larga de todas las apófisis espinosas. Las torácicas, fositas articulares para las costillas. Las lumbares, un cuerpo vertebral muy grande. Las sacras, un hueso que pues, es conformado por ellas y que tiene una figura muy distintiva, que aquí lo observan, y el coxis, que es el más pequeño de todos y que depende con el sacro. Bueno, ya que tenemos todo este componente óseo, llegamos a la anatomía propiamente nerviosa, de su drenaje, de su irrigación y componentes estructurales. Con respecto a la porción venosa, lo más importante del tema venoso son los senos venosos de las meninges, que dependen de la formación de la dura madre principalmente. Vamos a tener lo siguiente, la siguiente configuración. Tenemos dos senos venosos sagitales, uno superior y uno inferior. Los dos se van a conectar a través del seno recto, que es este que encontramos por aquí, y de componentes nerviosos ya internos. Ellos se drenan a partir de esta, la vena cerebral magna o la vena de Galeno, que también drena en el seno recto. ¿Okay? Y ahí es como se forman esta dependencia. Y aquí vamos a encontrar que
en la sección transversal de este cráneo, tenemos al seno transverso, por esta parte, y que él también va a llegar a esta porción, donde confluyen los tres senos más importantes de esta sección. Primero, confluye el seno sagital superior. Segundo, el seno recto. Y tercero, el seno transverso. Ellos tres conforman esta central, esta troncal, que se llama la tórcula, ¿sí? O confluencia de los senos, o también llamada prensa de aerófilo. Ahí también están. Y eso es lo que conforma en general esa porción central del drenaje venoso del sistema nervioso. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Se acuerdan que ahorita había una porción petrosa del hueso temporal y que por ahí pasaban unos senos venosos? Aquí están. Aquí está el seno venoso petroso superior. Aquí están, por esta parte. Y por esta sección encontramos al inferior, aquí bien chiquito, bien chiquito. Es más, vamos a acercarnos un poco para poder observarlo mejor. Voy a borrar esto. Y aquí lo encontramos. ¿Sí ven? Aquí está el petroso superior y el petroso inferior. Ellos dos se van a relacionar con este, el seno sigmoide. ¿Y él cómo se forma? A partir del seno transverso. Aquí está. ¿Sí ven? Entonces uno debe tener en mente definitivamente para el drenaje venoso del sistema nervioso una visión sagital y una visión transversal de esto, porque si no uno puede llegar a perderse muy fácilmente. Entonces seguimos, sagitales, seno recto, confluencia de los senos, por aquí está el seno transverso que origina el sigmoide, y el sigmoide se relaciona con el petroso superior, el petroso inferior, y así entre el petroso inferior y el seno sigmoide se forma la famosa vena yugular interna, ¿sí? Y ya pues el trayecto de ahí para abajo pues ya es otra cosa. De resto, otras cosas que deberíamos mencionar, claro que sí, hay una muy famosa y es el seno cavernoso. El seno cavernoso es muy importante por el hecho de brindarle drenaje al ojo y a la fosa craneal anterior. El seno cavernoso va a ser el que origina los senos petrosos, al seno petroso superior y al seno petroso inferior, que ya saben a dónde llegan, el seno petroso superior e inferior relacionados con el sigmoide, y que el sigmoide inferior, el sigmoide y el petroso inferior, como se observa en esta imagen, conforman a la vena yugular interna, entre el petroso inferior y el sigmoide, entre ellos dos, vena yugular interna. Y eso es lo importante de los senos venosos de las meninges en general. Ahí está el trayecto. Es bueno empezar desde los sagitales y ahí para abajo, hasta llegar a la vena yugular interna. Con respecto a la anatomía del cerebro, no vamos a meter tanto el tema del componente funcional, más bien algo estructural, ¿sí? El tema funcional lo iremos viendo, por ejemplo, ya en las charlas de ACV y demás. Pero aquí necesitamos reconocer, pues si nos hablan de algo como el giro precentral o el giro poscentral, pues que ya sepamos dónde quedan estas cosas. El cerebro, si lo miramos por encimita, él tiene un surco central, el eje de todo. La división entre lo que viene siendo el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, ¿sí? También lo llaman el surco de Rolando. Y él es el que va a dividir al giro precentral, ¿sí? El que está delante del surco central, o el poscentral, el giro poscentral, el que está detrás del surco central. Aquí está. Ok, ahora, ¿hay otras cosas importantes? Claro que sí. Tenemos un giro, ya ahora nos vamos a enfocar en este, el lóbulo frontal, que si ustedes se quieren orientar un poquito más, vean aquí la imagen de los colores. Aquí está, más fácil. Entonces tenemos el surco central, nos vamos a enfocar en este lóbulo frontal y que se va a dividir por dos surcos en específico. El primero de ellos, el surco frontal superior y el surco frontal inferior, que entre ellos dos van a formar a los tres giros frontales, ¿sí? El giro frontal superior, el giro frontal medio
y el giro frontal inferior, que tiene tres porciones distintas, que tiene una porción orbitaria, porque se llama orbitaria por el hecho de estar bien pegadito al tema de la órbita, ¿sí? El triangular, por su morfología, y el opercular, que es el tercero. ¿Mm? Eso es lo que nosotros encontramos. Si nosotros quisiéramos rayar sobre él, tendríamos esto por aquí, por acá, y la división por esta sección. Y ahí tendríamos al lóbulo frontal. Con respecto al lóbulo parietal, el lóbulo parietal lo vamos a dividir simplemente por un surco intraparietal. Es este que encontramos aquí. Ese surco intraparietal nos va a dividir al lóbulo parietal en dos, en un giro, en un lobulillo, perdón, parietal superior y uno inferior. En realidad es eso. Y también encontramos por aquí el tema del lóbulo temporal en general y la división con el lóbulo occipital, que viene siendo esta porción de acá. Y de resto, otras divisiones que pueda tener el cerebro realmente por aquí: surco temporal superior, surco temporal inferior, que de nuevo, así como teníamos en el lóbulo frontal, llegan a dividirlo en 1, 2 y 3 giros distintos. De resto, es eso, por encima. Y si llegamos a dividir por esta pequeña cisura, aquí, o surco, que nos divide al al lóbulo frontal del lóbulo temporal en dos, que se llama el surco lateral o surco silviano. Si nosotros lo retiramos, como observamos en esta imagen, veremos a otro lóbulo del cerebro, que se llama el lóbulo de la ínsula, encargado sobre todo en temas de gusto, por ejemplo. Y ahí lo encontramos. De resto, en una porción sagital ya existen otras cosas adicionales relacionadas, por ejemplo, con el diencéfalo y demás. Encontramos por aquí al cuerpo calloso, que es el que llega a unir ambos hemisferios cerebrales. Por aquí encontramos al giro del cíngulo, importante, que es el que está arriba del cuerpo calloso. También tenemos por acá al tema de la precuña, la cuña, y estos relacionados con el lóbulo occipital, sobre todo. Y ya unas divisiones pues un tanto específicas. Del diencéfalo, que podemos mencionar, encontramos por aquí al tálamo. El tálamo está por esta parte. Por esta sección, el hipotálamo. Aquí, debajo del tálamo, por eso, hipotálamo. El epitálamo, que es el que se encuentra por esta sección, es más famoso por su glándula, por la glándula pineal, ¿sí? O epífisis, ahí está, encargada sobre todo del tema del sueño, de la regulación del sueño. Y obviamente, la glándula que depende del hipotálamo es la pituitaria, la hipófisis. Y ahí está, en esta visión sagital. De resto, si se acuerdan, ahí está el tema del terencéfalo en el cerebro, ¿cierto? El diencéfalo, que son todos estos tálamos, tálamo, epitálamo, hipotálamo, ¿sí? El mesencéfalo, aquí está, con cada uno de sus folículos y demás estructuras un tanto específicas, pero aquí está el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, antes de empezar con la médula espinal, y obviamente el cerebelo, que ya son estructuras que se relacionan con el cerebro en esta visión. ¿Qué más podemos mencionar de esta estructura? Realmente aquí la formación de los ventrículos, pero eso ahorita lo vamos a detallar. Ok, entonces eso es lo que tenemos de anatomía del cerebro propiamente. Por debajo, ¿qué más encontramos? Encontramos de nuevo pues el tema de nervios y demás. Por aquí encontramos el nervio olfatorio, ¿sí? El nervio óptico, que por aquí tenemos el quiasma óptico. Por aquí tenemos a la glándula hipófisis de nuevo. Y esto pues ya es un corte transversal de lo que viene siendo ya ¿qué? Por el lado de los pedúnculos cerebrales, que es como son como las piernitas del cerebro que se encuentran ahí, pero ya son estructuras muy específicas, como les digo.
De resto, ¿qué más podemos encontrar por esta sección? Giros que están encargados sobre todo del tema de memoria, por ejemplo el parahipocampal que se encuentra por aquí, que ahorita vamos a mirar dónde es que se encuentra el hipocampo, el famoso órgano encargado de la memoria, pero de resto son estructuras más relacionadas con el procesamiento de ciertas funciones que por el momento no vamos a mencionar por el hecho de estar abordando solamente el tema de anatomía. Ahora, estos son los ventrículos, o mejor dicho, donde se posa el líquido cefalorraquídeo. Muy importante, claro que sí. El primero de ellos, ambos ventrículos laterales. Los ventrículos laterales tienen una asta frontal, una porción central, un atrio, una asta occipital y una temporal. Estos dos, los ventrículos laterales, se juntan para llegar a conectar a través del famoso agujero de Monro con el tercer ventrículo, que aquí lo encontramos. Y a través del conducto o acueducto de Silvio o acueducto cerebral, llegamos a conectar este tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 ventrículos. Y obviamente, de aquí, esto no es el fin de la circulación del líquido cefalorraquídeo, no, obviamente no. De aquí comienzan a partir muchas cisternas, ¿sí? Pero que son en realidad demasiadas y que pues obviamente no hacen parte como de las generalidades propiamente. Pero hay varias que comienzan a surgir por todo el espacio subaracnoideo a través de estos tres agujeros que se forman en esta pequeña porción, que son, primero, el agujero medial, el agujero medio o de Mayende, y los dos laterales, que son los agujeros de Luschka, ¿sí? Ellos tres son los que van a formar las cisternas del espacio subaracnoideo, por donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Eso es. ¿Qué más? Esto fue ahorita de lo del quiz que habíamos mencionado de los ganglios basales. Si ustedes llegan a olvidarse del tema de los ganglios basales, de cuál es el núcleo estriado, el núcleo lenticular o lentiforme, vean, aquí está. En Nether, aquí llegan a clasificarlo de una forma muy sencilla, el núcleo caudado con el putamen forman el núcleo estriado, el putamen y el globo pálido forman el lentiforme, juntos forman al cuerpo estriado y en general todos ellos se llaman los ganglios de la base o ganglios basales. Es muy bueno ese esquema. Y ahí está. ¿Cómo los diferenciamos? En realidad no es muy complicado. Tenemos aquí el que está más pegado al centro, se llama el tálamo. ¿Sí? Él no hace propiamente parte de los ganglios de la base, sino que hace parte del diencéfalo, acuérdense. Pero es como el eje por el cual ellos comienzan a formarse. Primero, vamos a encontrar aquí al núcleo caudado. ¿Cuál es el núcleo caudado? Véanlo aquí en verde. Aquí lo tenemos. Simplemente es que lo cortaron, claro. Así es como se ve en la vida real. Ahí está, el núcleo caudado. El núcleo caudado tiene una cabecita, tiene un cuerpo y tiene una cola. Aquí encontramos la cabeza, la cola es minúscula, la tenemos por aquí, muy chiquita, pero lo que en general se observa es la cabeza del núcleo caudado. Encontramos por aquí al globo pálido, ¿sí? El globo pálido, aquí lo encontramos. Y el putamen. El putamen es el que encontramos por esta sección, rodeando al globo pálido. Y hay uno que es aún de función desconocida, que es el claustro. El claustro está por esta sección. Está ahí. Entonces aquí los observan a los ganglios de la base que se encuentran aquí, en este triangulito. El caudado, el globo pálido, el claustro y el putamen, que ahí está. Ok. De resto, si ustedes se preguntan dónde está el tema del hipocampo, dónde quedan las famosas amígdalas, ¿sí? Que son las famosas, o bueno, las que llaman el corazón del cerebro por el hecho de manejar las emociones de las personas, las amígdalas se encuentran muy internas,
en el cerebro. Se necesita un corte de estos que observamos así para poder observar a el hipocampo y las amígdalas. El hipocampo no es un órgano aparte, sino que es una dependencia de uno en específico, que se llama el fornix. El fornix es este. ¿Mm? Y él genera en esta sección al hipocampo. ¿Mm? Se llama hipocampo porque tiene la forma similar a un caballo de mar, que pues en la biología los llaman hipocampos. Ahí lo tenemos. Entonces aquí está el fornix, y el fornix por esta sección, ¿sí? Hasta aquí, genera al hipocampo. Ok, ahí está. Y hay unas pequeñas amiguitas del hipocampo que son estas, las amígdalas, que se encuentran muy pequeñas en los cortes. Realmente aquí no la enuncian en el de arriba, pero aquí se encuentran muy pequeñas. Y las amígdalas las llaman el corazón del cerebro por el hecho de manejar las emociones de las personas. Ok. Con respecto al cerebelo, el cerebelo tiene una anatomía muy específica, pero nosotros debemos conocer que existen tres lóbulos importantes del cerebelo que se dividen por lo general de la siguiente forma. Primero, la fisura primaria, que divide al lóbulo anterior del lóbulo posterior del cerebelo. Aquí lo encontramos. Y uno último, que es el más primitivo de todos, que es el flóculo nodular. Es el más pequeño también. Y se encuentra muy cercano a lo que viene siendo el cuarto ventrículo, que era lo que nosotros habíamos visto ahorita, ¿sí? Del sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo. Y obviamente, las amígdalas. Sí, hay varias amígdalas en el cuerpo humano y estas son otras. Las amígdalas del cerebelo son las más inferiores de esta estructura. Si las quieren observar, es como si fuera esta pequeña porción que encontramos por aquí. ¿Mm? Estas chiquitas. Y eso puede llegar a herniarse también. Y eso lo podríamos ver en alguna charla aquí en el grupo de interés de qué pasa cuando se hernian estas amígdalas. Bueno, y ese es el cerebelo en general. Tiene 4 núcleos importantes: el núcleo del fastigio, ¿sí? El núcleo globoso, el dentado y el emboliforme. Del centro hacia afuera, primero tenemos al fastigio o fastigial, luego tenemos al globoso, que está relacionado con el emboliforme, que están por esta sección, y el dentado, que es el más reconocido de todos por su forma, ¿sí? Que tiene esta forma un tanto desorganizada y es el más bonito de todos. Ahí es el que conforma de una forma muy peculiar los núcleos del cerebelo. Son 4: el fastigio, el globoso, el dentado y el emboliforme. Claro, el cerebelo necesita cada uno de ellos y tiene estos lóbulos porque él ha venido evolucionando con el tiempo, con el paso de las especies, y se van agregando más tejidos al cerebelo por el hecho de llegar a unas funciones más superiores del ser humano, ¿sí? Además de mantener la postura, que es como lo que relaciona el tema del cerebelo, llega a tener unas funciones hasta más importantes, que vienen siendo hasta el control motor del organismo. Ok, y ya como entre lo último que empezaremos a hablar de anatomía será el tema del tronco encefálico, algo la verdad muy general, y es sobre todo llevarnos la diferencia entre lo que viene siendo el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, ¿sí? El mesencéfalo es lo primero, lo superior que nosotros tenemos del tronco encefálico. En general, tengan en cuenta y no se olviden de eso, el tronco encefálico se forma por mesencéfalo, por puente y por bulbo raquídeo, ellos tres, ¿sí? Y nuestra tarea es en general diferenciarlos. El mesencéfalo tiene esta configuración por encima del puente, por aquí encontramos al mesencéfalo, muy bonito con su glándula pineal
¿sí? Aquí arribita, obviamente no es que surja del mesencéfalo, sino que está relacionada con el mesencéfalo anatómicamente. Encontramos aquí a los colículos superiores, que también son muy importantes como en el reconocimiento del mesencéfalo propiamente. De resto encontramos otras dependencias, sobre todo del tálamo, que son los cuerpos geniculados, pero eso ya es algo muy específico, que también está por aquí. El puente. El puente es la porción más gordita del tronco encefálico. Es esta, de la cual van a surgir varios nervios craneales, varios. Y ahí se encuentran muchísimos núcleos nerviosos de los cuales estos nervios surgen. Y pues esto obviamente ya es un componente más enfocado a la evaluación de estos pares. ¿Mm? Pero ahí están los núcleos de cada uno de estos nervios craneales. Y el bulbo raquídeo, sobre todo reconocido por el tema de la función visceral del organismo, el control, por ejemplo, el control respiratorio es uno de los más importantes también. Uno de ellos, pues ahí lo encontramos como función del bulbo raquídeo en general, y es esta porción, la que encontramos por aquí. Y de nuevo, por si se lo preguntaban, aquí está de nuevo el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo que está protegido por todas estas estructuras. Sí, por ahí sigue pasando el líquido cefalorraquídeo y por ahí sigue circulando hasta llegar a los agujeros de Luschka y de Mayende para formar a las cisternas del espacio subaracnoideo y empezar a circular ese líquido por todo el sistema nervioso. Pero en general es una visión muy general de todo esto y de el puente, sobre todo tener en cuenta que ahí surgen muchos núcleos de los nervios craneales en general, como los pueden ver aquí. Ahí está. Bueno, un poco más del tronco encefálico, pero ya es algo que venimos viendo desde hace pues varias diapositivas. De nuevo el tema de la glándula pineal, los colículos, ¿sí? Superiores, inferiores, ahí los tenemos. Esta viene siendo la división con el mesencéfalo, esta la división con el puente y el bulbo raquídeo por debajo. Esa es la división del tronco encefálico por estas regiones. Y obviamente el cerebelo se relaciona con el puente y es por eso que ambos tienen origen embrionario desde el metencéfalo. ¿Mm? Y el mielencéfalo es el que origina simplemente al bulbo raquídeo. ¿Sí ven la relación? Esa es la relación entre esos dos órganos, entre el cerebelo y el puente, el hecho de tener el mismo origen embrionario. ¿Mm? Y por eso es que se encuentran hasta la misma altura. De nuevo aquí está, por ejemplo, el núcleo dentado, el más bonito de todos los del cerebelo, ahí está de nuevo. Y más pares craneales, que cada uno de ellos tiene sus núcleos distribuidos por todo el tronco encefálico en general. Ok. Y ya con esto, pues finalizaríamos y esto es el componente más importante de nuestro neuromes. La vascularización del sistema nervioso. ¿Qué pasa si una de estas arterias se rompe? ¿Qué pasa si una de estas arterias llega a obstruirse? Se acaba la irrigación o vascularización del sistema nervioso. Y eso es lo más importante de este neuromes. Dependemos de dos arterias fundamentales, las vertebrales y la carótida interna. De ahí empieza a surgir todo, el tema de la circulación del sistema nervioso, todo. Primero, vamos a tener en cuenta de dónde surge la carótida interna. La carótida interna, nosotros por eso aquí pues, quise poner este dibujito, surge de la carótida común. ¿Cómo es esto? Aquí abajo obviamente tendríamos al corazón, ¿sí? Entonces voy a ponerlo por aquí, tendríamos al corazoncito, por aquí, por esta parte. Y bueno, por esta sección surge el callado de la aorta y ya dependiendo de cuál de las dos arterias carótidas comunes pues escojamos, vamos a tener un origen distinto, ¿sí? Ahora, el tronco brachiocefálico, ese tronco arterial es el que origina
tanto a la subclavia como a la carótida común. Y pues en el lado derecho, ¿no? Y en la carótida común izquierda y la subclavia izquierda tienen orígenes independientes. No existe un tronco arterial brachiocefálico propiamente que llegue a unirlas entre sí. Ok, ahora, ¿qué es importante? Que de esto, de la carótida común, surja el tema de la carótida externa, que ya va el tema de cara, que no es nuestra competencia como tal en las generalidades, pero la carótida interna sí es muy importante en el hecho de que comienza a originar varias arterias que de las más importantes están las del círculo de Willis o polígono de Willis y que también se conecta con lo que viene siendo la circulación que viene de atrás, de la arteria vertebral. Entonces ahora, ¿de dónde se origina la arteria vertebral? Ella no se origina de la carótida común, ella se origina de la subclavia. La arteria vertebral es esta que encontramos aquí, la primera. Esta comienza a surgir por acá, sube por los agujeros vertebrales de los huesos como tal, de las vértebras, y llega aquí y entre las dos se juntan y forman la arteria basilar. La arteria basilar es la que nosotros encontramos encima del puente, ¿sí? Y ahora ya pues nos pasamos a este dibujo para tener como una visión más general, más real de la estructura nerviosa. Entonces tenemos aquí la fusión de las vertebrales, aquí en la basilar, para que entre ellas comiencen a dar irrigación tanto al puente como al bulbo raquídeo, como al cerebelo, y las arterias más importantes que dependen de ellas necesariamente son las siguientes. Y con esto pues ya finalizaríamos. ¿Qué es? El tema, las vertebrales se juntan aquí también abajo y forman la arteria espinal anterior que le da irrigación a la sección anterior de la médula espinal. Aquí surge una pequeña arteria que le va a dar irrigación, como pueden ver, a la sección posterior del cerebelo. Se llama la arteria cerebelosa inferior posterior o pica, ¿sí? Esa es. Cuando se juntan y forman la basilar da varias ramitas. La primera de ellas va a ser la que complementa a la inferior posterior. En este caso tendremos a la arteria cerebelosa inferior anterior. ¿Ok? Entonces se llama AICA, AICA por sus siglas. Luego tenemos a la laberíntica. La laberíntica va al oído, ¿sí? Y es importante para el tema de la irrigación del oído, ahí lo tenemos. Luego la basilar comienza a dar varias arterias pontinas, obviamente, para la irrigación del puente. Y cuando ella ya dice, no, ya me voy a dividir, surgen estas. La arteria cerebelosa superior, y con eso ya se termina como tal la irrigación propiamente del cerebelo. Por encima tenemos a la a la cerebral posterior, y con esta empezamos a edificar el círculo o polígono de Willis, ¿sí? El círculo arterial del cerebro o polígono de Willis, ahí está. La primera de ellas es la arteria cerebral posterior. ¿Mm? Importante conocer cuál es su territorio vascular, sobre todo el tema, pues como dice su nombre, posterior de la estructura cerebral en general. Esta va a ser la última vértebra que surge del sistema de la arteria vertebral. Va a ser la última, porque aquí ya se conecta con la carótida interna. Aquí están las carótidas internas. Entonces, como les decía, estos son dos sistemas distintos, uno que proviene de la arteria vertebral y otro que proviene de la carótida interna propiamente. Entonces, para conectarse entre la cerebral posterior y la carótida interna, se necesitan una conexión y por eso esta arteria se llama la arteria comunicante posterior. Es el otro componente del círculo arterial del cerebro. Luego, aquí cuando ya tenemos a las arterias carótidas internas, claro, ellas ya se comienza a dividir y nos vamos a pasar a este sistema ahora. Ya dejamos de un lado a los de la arteria vertebral. La carótida interna
se divide para generar la cerebral anterior, ¿sí? Y la cerebral anterior se fusiona junto a la otra a través de una pequeñísima arteria comunicante anterior. Y cuando ella ya brinda como tal a la arteria cerebral anterior, genera a la arteria oftálmica también, que aquí no se encuentra enunciada, pero también la genera. Y es muy importante, obviamente, para la irrigación del ojo. Y de resto, yo diría que pues, una de las más importantes, que es la cerebral media, que le da irrigación a todo el tema de la región lateral del cerebro en su grandísima mayoría. ¿Mm? Y así es como se edifica el tema de la irrigación o vascularización del sistema nervioso. Y es el círculo arterial del cerebro de Willis, conformado por la cerebral posterior, la comunicante posterior, la cerebral media en cierta medida, aunque pues también realmente la toman como la carótida interna, la cerebral anterior, y que se conecta finalizando aquí con la otra, con la otra arteria con la otra arteria cerebral anterior por medio de la comunicante anterior. Y así es como se cierra el círculo arterial del cerebro en general. ¿Mm? Y así se brinda toda la irrigación al sistema nervioso. Y ya cuando viene siendo el tema de la distribución de los pares craneales, eso es un componente que vamos a detallar mucho más en lo que viene siendo el examen neurológico. Pero tenerlo en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta que cada uno de los núcleos de ellos vienen de, sobre todo, el tema del tronco encefálico, ¿m? En su grandísima mayoría. Y esto lo vamos a empezar a detallar en las charlas de la próxima semana y que vienen siendo muy importantes para el tema de la evaluación clínica de los pacientes neurológicos. Entonces, esto es el componente estructural del sistema nervioso, es lo más importante. Obviamente aquí lo que vimos fue algo muy general. ¿M? Y ya cuando nos pongamos en la tarea de estudiar un poco más lo que vienen siendo las células del sistema nervioso, que será el componente de mañana, en la histología, los neurotransmisores, sus receptores, que es la competencia de la fisiología del sistema nervioso, pues es algo que lo vamos a dejar para la parte 2 de mañana. De pronto es un poquito denso todo este tema de la estructura, pero bueno, para las personas que ya habían visto el tema, fue recordar un poquito. Para quienes no lo hayan visto, pues bueno, al menos ya saben dónde queda el tema de la amígdala o cosas así que uno siempre lo escucha y realmente uno no conoce muy bien dónde queda eso, en realidad. O si se lo preguntaban dónde quedaba el puente, el cerebelo y estas cosas, ahí están. Y esto es en general lo que somos, el sistema nervioso. Y bueno, les agradezco mucho también por haber asistido. No sé si existan algunas preguntas, pero en general espero que les haya gustado mucho. También les agradezco la asistencia, obviamente. Y mañana los esperamos en la segunda parte para evaluar ahora el componente funcional, que es más chévere del sistema nervioso, que es qué es lo que origina cada uno de los neurotransmisores y cosas así. Bueno. Bueno, hola a todos. Pachito, ¿será que puedes descargar la lista para poder tomar asistencia, por favor? Sí, ya hago eso. Entonces esperemos un momento a que Pachos tome la lista y ya listo se pueden retirar. Listo, ya. Listo, chicos, muchas gracias por su participación y gracias por su tiempo. Listo. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.